Quiero, me había dicho el maestro Víctor Hugo que querían que comentáramos algunos aspectos para empezar el arroyo seco, dado que recientemente hubo una serie de complicaciones eh, para, de inundación, problemas de destrucción de algunas viviendas y pérdida de los enseres de las casas, en fin. Y se comentaba a qué se debe probablemente a estas alturas. Ya comentaba uno de ustedes hace rato el desorden urbano que hay en todo el país, yo creo, pero si no es en todo, al menos aquí en Jalisco y en el área metropolitana, sí lo es. Eh, tengo, pregunto, tengo un aviso de que ya, ok, perdón. Entonces, bueno, quiero comentar el área metropolitana de Guadalajara, la podemos apreciar en esta imagen. Perdón, voy a dejé o pausé, aquí está nuevamente. El área metropolitana está sentada en la actualidad en varios municipios. Obviamente Guadalajara, que es el municipio central, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. Legalmente, el área metropolitana la forman ya 10 municipios. Hay otros como Juanacatlán, como Ixtlahuacán de los Membrillos, que están integrados también al área. La zona de Guadalajara tiene, bueno, creo que todos estudiaron aquí, o de los que están acompañándonos el día de hoy, un gran límite, en este caso, al lado derecho, al nororiente, el límite es la barranca del río Santiago. Y eso representa un aspecto que limita el crecimiento de la ciudad hacia esa zona, pero por otra en los aspectos hidráulicos, en los aspectos de inundación, de lluvia, son muy pocas las ciudades en el mundo que tienen una situación tan privilegiada como la nuestra. Sin embargo, echamos a perder ese privilegio con las acciones que hemos hecho en nuestra ciudad a lo largo del tiempo. ¿Por qué privilegiados? Son pocas, insisto, las ciudades que tienen a dónde llevar o depositar el agua de lluvia si es que no la van a aprovechar. Nosotros tenemos una barranca que no la vamos a llenar jamás. No habría ningún motivo para que se inundara la ciudad. Así, de entrada. Entonces nos inundamos porque hemos obstruido cauces, porque los hemos invadido, los hemos modificado sin ser conscientes de lo que se está haciendo. No todo es, y me voy a contradecir, no todas las áreas tienen ese beneficio de la barranca o de una descarga libre original hacia la barranca. No probablemente, la zona sur del área metropolitana tiene una situación diferente y es en donde se encuentra en el sur y sur poniente se encuentra el arroyo seco. Entonces, insistiendo, toda esta área central
generalmente está delimitada su cuenca, que es el área en donde las lluvias y el escurrimiento reconocen generalmente a un solo punto bajo y a un punto de desfogue final. Entonces, esta zona central se le llama como Valle de Guadalajara y su descarga es definitivamente el río Santiago. Sin embargo, está compuesta de varias pequeñas cuencas, pero ninguna es grande. Voy a pasar a la siguiente imagen. Aquí está. El área central norte que estoy señalando ahorita es lo que se le conoce como el Valle de Guadalajara y está delimitado por cerros en la parte sur, que es el Cerro del Cuatro, el Cerro de Santa María, el de el Gachupín en esta zona, el Volcán del Coli y por acá el Cerro de la Reina en Tonalá, el Cerro del Tapatío en esta otra zona. Por acá. El Cerro de la Reina. Toda esta área, aun cuando son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuencas, le llamamos la cuenca de Guadalajara o del Valle de Guadalajara, y están modificadas artificialmente, de modo que agua que cae y se conduce en la cuenca del río de San Juan de Dios, tenemos nosotros colectores que la llevan, por ejemplo, a la cuenca de Atemajac. Entonces, aun cuando en forma natural no llegaba el agua de esta zona a la cuenca de Atemajac, en la actualidad eso sucede. Entonces, están de alguna manera interconectadas todas ellas, causando a veces un mayor desorden. Este valle o esta zona del Valle de Guadalajara o la cuenca de Guadalajara son alrededor de 32,000 hectáreas. Hay otra cuenca en esta parte, la cuenca del Bajío, que son 1,200 hectáreas. Es una cuenca cerrada, no tiene salida. Es el área en donde están las villas panamericanas y en donde está el estadio de las Chivas y parte de Ciudad Judicial. Eso no tiene salida, no se conecta, no hay una salida natural. Probablemente se debe a que sufrió en algún tiempo un hundimiento y quedó desvinculada. Seguramente drenaba alrededor de la cuenca de Atemajac hacia la barranca, ¿verdad? Pero geológicamente probablemente tuvo una falla y se hundió. Otra cuenca grandecita, similar tal vez a la de San Juan de Dios, es la cuenca del Río Blanco, que es al norte de la ciudad, en la zona de San Isidro, etcétera, y donde estaba el poblado y el arroyo de Río Blanco, en donde está Tezistán y la parte norte de la cabecera o del poblado de Zapopan, de la ciudad de Zapopan. Esta cuenca drena también directamente a la barranca del río Santiago. Tenemos aquí otra que se ha invadido, que ya está en una meseta que se llama El Vado, en la zona de Tonalá. Es un lugar que ya está probablemente 100 metros abajo de las partes de Guadalajara que están cercanas a la barranca, está en una meseta y es la zona del Vado y obviamente drena directamente al río Santiago.
Y la zona que tenemos nosotros en la parte sur es una cuenca, la cuenca de El Ahogado, en donde está, insisto, el arroyo seco. El arroyo seco se compone de una serie de escurrimientos iniciales en la zona de la primavera, que es toda esta área del poniente de Guadalajara, la marcha urbana de Guadalajara, y toda esta área es el bosque de la primavera. Entonces, aquí nace la cuenca del Ahogado, el arroyo seco, y tiene pendientes fuertes sus escurrimientos, y luego se transforma en un gran valle con una pendiente muy pequeña, de modo que está compuesta de una zona en las faldas, bueno, en la zona de la primavera y la parte inicial con pendientes fuertes, y luego llega a una zona del valle de Toluquilla que su pendiente es muy pequeña. De ahí que se frenan todos los escurrimientos y muchas veces se remansan y causan una gran cantidad de inundaciones. Por acá ya tenemos otras cuencas más alejadas del área metropolitana, y hay algunas zonas que son pequeñas áreas ya que drenan directamente a la barranca, como la escuela, el CUAD o la Escuela de Arquitectura, donde está el zoológico, en fin, ya son cuencas muy pequeñitas, pero que drenan directamente ahí. Voy a pasar, bueno, una idea general. Esta zona que estoy marcando es López Mateos, y esta otra zona corresponde a la carretera a Chapala, para que se ubiquen. Por acá en la cuenca del Ahogado, aquí está la cabecera municipal de Tlajomulco, la zona de Santa Fe. En esta área estaría el aeropuerto. Voy a pasar a la siguiente imagen. Esta imagen es una imagen de cartografía de Tenal, actualmente es el INEGI. Es de una edición, una impresión de 1975, con información y vuelos del 1970. O sea, la información tiene 51 años, la información base que se utilizó para esta carta, aunque la edición tiene 46 años. Es la parte de la ciudad, la parte sur poniente. Voy a intentar acercarme a la imagen, perdón. No, para comentar un poco de ella. No conservé el zoom, perdón. Guadalajara, esta zona es la Glorieta Minerva, Vallarta, López Mateos, que en aquellos tiempos era la Avenida de los Ingenieros. Esta es la zona de Plaza del Sol.
aquí, Plaza del Sol, Jardines del Sol, Verde Valle, que luego se dividió en varios fraccionamientos. Tenemos Mariano Otero, el Periférico, López Mateos, la Zona de la Calma, Las Águilas, Las Fuentes, la confluencia de López Mateos con el Periférico, y lo que existía después de Las Fuentes era Santana Tepetitlán, los Gavilanes, San Agustín o Nicolás R. Casilla, Santa Anita. Esto es obviamente la zona de la Primavera. San José del Tajo estaba por aquí. Y aquí se encuentran Bugambilias, el Palomar e infinidad de fraccionamientos en la actualidad. Entonces, esto es el Arroyo Seco. Ubicado o pasa por el Valle de Toluquilla, en el cual existían una gran cantidad de presas. Podemos ver aquí un sistema de presitas y otras no tan pequeñas. Aquí hay una presa, aquí hay otra, en fin, una buena cantidad de presas. Me regreso a la confluencia de López Mateos con el Periférico. El Arroyo Seco se formaba por la confluencia de varios arroyos en la zona de la Primavera, aquí, el arroyo Tempisque, el arroyo que pasa por las ruinas del Ixtépete, y cuando se juntan estas dos en esta zona, aquí se llama el arroyo del Garabato, que ahora le llaman también el Arroyo Seco, y la primera invasión formal de cauces se dio con el desarrollo de Las Fuentes. Este cauce que venía por la zona de las ruinas del Ixtépete, tenemos nosotros perdón, en la zona del Ixtépete, perdón, era el arroyo Garabatos, se unía con este otro, que lo aventaron al urbanizar Las Fuentes hacia esta parte. Aquí se juntan los dos, aquí cruzaba uno en el Periférico, todavía cruza, y aquí cruza el otro, se juntan y se le llama el Arroyo Seco. En este punto está la embotelladora Favorita Nueva. No sé si la ubican, la Coca-Cola. Sí. Por ahí pasa el arroyo. En esta zona está el Iteso y pasa por un costado el Arroyo Seco. Hay otros cauces que se le van uniendo, que son escurrimientos de esta zona. Y el Arroyo Seco llega y se pierde por la capacidad de infiltración y por la baja pendiente y lo ancho de los cauces que tenían. Eran anchos mayores a 100 metros en toda esta parte, que se provocaba una infiltración, se le iban sumando otros cauces, pero casi se perdía el arroyo, se infiltraba o corría con caudales bajos en extensiones arenosas muy grandes. Esto eran extensiones arenosas de infiltración que se utilizaban para
sembrar. Básicamente algunas de ellas, no todas eran productivas. Pero yo quiero que veamos la dimensión que hace 50 años tenía el ancho de cauce, que ahora está todo esto urbanizado y con cauces de 8 metros, 5 metros o menores. Esto es una manzana. O sea, cada cuadrito de Santana Tepetitlán es una manzana. Relacionen la escala. Y relaciónenla con esto que hay acá. No está editado, es simplemente una imagen de una carta impresa de esa época. Entonces, ¿por qué nos inundamos? ¿Por qué tenemos esos problemas tan serios? Aquí hay curvas de nivel, hay un escurrimiento rápido y en esta otra zona, el espaciamiento de curvas de nivel, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Hay una distancia, una pendiente mucho menor a la que tenemos en esta parte, que cada curva tiene la misma equidistancia que las anteriores. Bueno, son elementos que quería comentar. La Ley Federal de Aguas establece una zona federal en todos los cauces. Lo menor que tendría la zona federal son 5 metros a cada lado de la orilla del cauce, del nivel de aguas máximo ordinario, del NAMO, que le llaman, 5 metros a cada lado, siempre y cuando el cauce tenga menos de 5 metros de ancho. Cualquier cauce que tiene más de 5 metros, entonces el derecho federal es 10 metros a cada margen del cauce. Esto nos dice que obviamente estos cauces tienen más, mucho más, tenían de 10 metros de ancho, de 5 metros, perdón, y tendrían un derecho mínimo de 25 metros, 10 a cada lado, más 5 del cauce. Pero la verdad es que tenemos cauces originales ahí que fueron del orden de 30 metros o 40 metros de ancho. De modo que nos darían zonas federales, incluido el cauce, mayores a 50 metros. Y no existe nada de eso en la actualidad. Entonces lo comento porque ¿por qué se inundan? ¿Por qué hay tanto problema? Pues para empezar, no respetamos la naturaleza, no respetamos los cauces, dicen que el agua reconoce su camino tarde o temprano, no hay de otra. Y podrán pasar 5 años, 10 años, 20 años en que no llueva mucho, en que no haya ningún problema, pero llega el momento en que se presenta la lluvia y el agua va a pasar abriendo camino. Ahora, ¿por qué se urbaniza? Por abuso, en ocasiones hasta de las autoridades. Pero generalmente una parte son asentamientos irregulares, pero otros son regulares. Incluso hay desarrollos que en su momento fueron del Infonavit y de las desarrolladoras actuales que hay en todo el país. También han construido ahí vivienda, han invadido cauces, se ha tirado escombro, se ha excavado, aquí hubo extracción de material para construcción y terracerías en volúmenes enormes. Entonces tenemos una gran cantidad de causas
pero prácticamente todas irregulares. La invasión sin justificación y la incapacidad de la autoridad para cuidar esto. Las aguas son nacionales, no son municipales ni estatales, son propiedad de la nación. Hay una ley federal de aguas y es competencia en primera instancia de la Comisión Nacional del Agua. Es la encargada de administrar la ley correspondiente. Pero pues no ha podido ser posible. Se agravó todo esto a raíz de el cambio constitucional del artículo 115, en el que los servicios públicos pasaron a ser una obligación, una prioridad y legalmente dependientes de los municipios. Pero se encontraron municipios no preparados para vigilar muchas cosas, entre esas los servicios públicos de basura, de salud, de agua, de saneamiento, etcétera. Entonces son parte de las realidades. Voy a ampliar la imagen. Tenemos, como les decía, estuve hablando mucho de este crucero en la zona de Las Fuentes, Periférico y López Mateos. Esta es la parte donde nace Arroyo Seco, que se llama el Garabato o el Tempisque o el Arroyo del Ixtépetl, etcétera, y se convierte en el Arroyo Seco. Aquí se pierde, ya en la actualidad no se pierde, porque todo esto prácticamente está urbanizado. Y la cuenca va a descargar en la zona del Salto al mismo río Santiago también, pero con pendientes muy reducidas. En esta lámina tenemos perdón, la zona de descarga, que sería en este punto, que es el río Santiago. Todo esto es el río Santiago. Pues creo que podemos decir muchas cosas, me gustaría oír comentarios o cuestionamientos, pero esa es la realidad que vivimos. Esta cuenca tiene 51,000 hectáreas, comparado con la suma de estas, que eran 32,000, esta sola tiene 50,000 hectáreas. Entonces, con muchos problemas de todo tipo. No fuimos capaces urbanísticamente ni de ninguna esfera de propiciar un crecimiento adecuado de la mancha urbana. Y creo que en el país, en muchos lugares, tenemos problemas. Yo pediría que si hay comentarios o que pudiéramos, ¿cómo puedo quitar ya de compartir la imagen? O bueno, más bien recibir comentarios o preguntas de ustedes al respecto. Sí, tocayo, si quieres, dejamos de compartir la pantalla para los que quieran hacer algún comentario, que levanten, que pongan su manita ahí, que pongan su manita en las, para que pidan la mano. Yo ya pedí la palabra, no sé quién más vaya a querer hablar.
Nomás que el que vaya a pedir la palabra que tenga encendido el micrófono y los demás lo apaguemos porque se está enviciando el sonido. Entonces, les pediría de favor que pudiéramos apagar. A ver. Tocayo. Perdón, maestro. Disculpen. Maestro Hugo, de acuerdo a la problemática actual que existe, de acuerdo a las... ¿Sí me escuchan bien todos? Sí. Sí. Bueno, de acuerdo a la problemática actual que tenemos, ¿cuál es la solución viable que tiene ahorita el gobierno para resolver o paliar? No se puede resolver rápido esto, pero sí para que sea menos afecte lo menos posible a la población, sobre todo en estas cuencas que ya vemos con lo que pasó hace un mes o menos de un mes, que tú veías el flujo de agua y era impresionante porque arrastraba carros y arrastraba todo lo que se ponía enfrente. Entonces, de acuerdo a esto, si hay alguna política que el gobierno pueda aplicar. Esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, no son actividades, digamos, ni rápidas ni fáciles. Se han hecho muchas acciones. Por ejemplo, en esa cuenca del Ahogado, en la zona serrana, en la zona del Bosque de la Primavera, se han construido represas para retener el agua y tratar de infiltrarla, y cuando menos regular un poco los escurrimientos repentinos. Pero eso también ocasiona que aguas abajo, al ver que hay un cierto control aguas arriba, siguen invadiendo todavía más los cauces. Entonces, finalmente tiene su lado positivo el tratar de controlar el escurrimiento, retardarlo, pero también inmediatamente provoca que alguien recorra 1,5 metros su barda nuevamente, diciendo al cabo ya no está bajando mucha agua, o empiezan a vaciar escombro para el auto poderlo acercar más, o mientras no haya conciencia de la ciudadanía, también es muy difícil de soluciones. Se han hecho, se han construido, rescatado parte de los cauces, pero ya con secciones muy reducidas. Se ha mejorado, eficientando el escurrimiento en algunas partes, retrasándolo en otros, haciendo estanques provisionales de infiltración, en fin, derivando de un lugar a otro algunos caudales, pero el agua tarde o temprano va a tener que pasar por ahí y tendríamos en realidad que tratar de rescatar las zonas, recuperar las zonas. Y eso es casi imposible en nuestra sociedad. Vamos, la mayoría de las veces el gobierno los cuida, les recupera lo que perdieron, les da material para que reconstruyan la vivienda. O sea, el atender socialmente a la población impide muchas veces que lleguemos a soluciones reales en nuestros problemas.
son paliativos y el tener a la gente no en contra totalmente. Hay invasiones de todo tipo. Por ejemplo, en el periférico, como vialidad, hay infracciones que no han permitido ampliar en algunos puntos el periférico, ni construir intersecciones adecuadas. Yo recuerdo por ahí unas viviendas en la zona cercana entre la prolongación Alcalde y la calzada Independencia. Desde los 60s existían unas invasiones y se amplió el periférico y no pudieron retirarlas hasta hace a lo mejor un año que se logró, pero pasaron 60 años invadiendo parte de los 6 carriles principales del periférico, 3 en cada sentido. En esa zona había 2. Una finca amparada durante 40 años probablemente. Entonces, vamos, me da pena a veces decir o expresar lo que pienso, pero me ha tocado ver que es muy complejo y no hemos encontrado o no se ha encontrado forma de resolver problemas relacionados con la tierra, con la invasión. Sí, otra pregunta, otro comentario. Sí, yo levanté la mano, a ver si me escuchas. Sí, sí. Mira, con lo que hemos platicado aquí, vemos que son 2 problemas. Uno es el problema de cuando llueve, pues no hay por dónde se vaya el agua debido a que hemos estado taponeando los cauces normales, ¿no? Y el otro problema es que en muchas colonias no hay suficiente agua. Entonces, no se puede hacer algo para tratar de satisfacer los dos. Por ejemplo, hacer alguna presa en algún lugar para luego de allí bombear agua potable cuando se necesita, en los tiempos en que no llega, ¿no? Porque nos habían platicado que la fuente para el agua potable de Guadalajara era el lago de Chapala, pero que se pudieran obtener otras fuentes de aguas más cercanas para que, pues tratando de resolver las dos cosas, ¿no? Por una parte, la población que luego sufre por no tener agua, que sí tuviera agua, y por otro lado, pues que también se pudiera darle una salida natural a las fuertes lluvias, ¿no? O sea, se acumula agua durante el tiempo de lluvias y pues en todo el país se ve que es noticia, ¿no? Como las coladeras luego se tragan gente, luego las corrientes se llevan coches y pues esa es la noticia que le gusta poner a los noticieros de la noche, ¿no? Y allí Guadalajara es la que más saca de ese tipo. No sé si se pudiera hacer un plan y hasta incluso pues mandarlo como una propuesta técnico ciudadana al gobierno, ¿no? Porque pues alguien tiene que proponer algo. Sí. Bueno, de acuerdo en la inquietud, es muy cierto. No sabemos qué hacer con el agua cuando llueve y cuando no llueve nos falta agua en muchos lugares. Es totalmente cierto. La distribución de la lluvia en esta zona convierte en una acción poco viable el almacenar agua para el tiempo de estiaje o el tiempo de secas, porque es relativamente corto el periodo de lluvia comparado con el resto del año. Y en el tiempo de lluvia sí podríamos guardar el agua y utilizarla, pero no la requerimos en ese momento.
Y yo vuelvo a hacer hincapié en el tema del territorio, el manejo de la tierra, el manejo del territorio. Si tuviéramos espacios abiertos mayores o disponibles, pudiéramos buscar la manera de almacenar agua. En la falda de la primavera o en las faldas de la serranía de la primavera no existe una zona práctica para almacenar el agua, porque ya está lleno de viviendas todo lo plano. Y a medio cerro es prácticamente imposible, sería mínimo el agua que pudiéramos agarrar. Y en la parte plana tampoco, porque el área que se inundaría es muy amplia y el espejo de almacenamiento con la profundidad sería mínima, con infraestructuras muy caras. Sí hay acciones que se ha buscado el agua de lluvia, por ejemplo, captándola en las azoteas de las viviendas y almacenándola, pero eso funciona cuando no hay agua, cuando no tienen red pública. Es una forma de, al menos en el tiempo de lluvia, tener agua. Pero no pueden ser viviendas con un terreno de 60 metros cuadrados o 70 metros cuadrados, porque no hay ni dónde poner la cisterna y mucho menos en dónde captar el agua. O sea, requeriríamos tener viviendas con terrenos amplios para poder realmente tener un área de captación y un área de almacenamiento que generalmente tendría un costo mayor al de una vivienda mínima de interés social. O sea, si yo voy a tener un depósito para que me dure medio año el agua, me va a costar más que lo que cuesta una vivienda mínima de interés social. Entonces, aparte de que requerimos territorio, terreno, espacio, se requieren recursos. Si vivimos a la mitad del desierto, invertimos y tenemos el espacio y así llueva poquito, tratamos de conservarlo. Pero aquí no es económicamente necesario en este momento. Desde el punto de vista ambiental, sería importante tener todo mundo una pequeña área verde, aunque sea dentro del terreno de la vivienda, en las calles, en las áreas municipales, en la vía pública, hubiese arbolado, hubiese realmente parques más que jardines, en el sentido de un jardín asfaltado. Sería un parque con terreno que permita que sea permeable, que permita la infiltración. Con respecto a eso, yo quiero hacer un comentario. Sí. Sí, adelante, mire, aquí en Tlaquepaque se está haciendo una obra. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? En Tlaquepaque se está haciendo una obra, un parque muy rimbombante, donde se iba a captar el agua de todo el escurrimiento del fraccionamiento Revolución entre la confluencia de la carretera Chapala y el periférico antiguo. Todo muy bien, hicieron todo. Resulta que la otra vez llovió y no retuvo nada de agua porque es ¿cómo le llaman eso? Vasos de reguladores que regulan el agua mientras está lloviendo, pero luego al poco rato que baja el nivel se va toda el agua. Entonces no es nada más poner un vaso regulador, sino que se tiene que poner un sifón y un muro para que cuando rebase de cierto nivel escurre el agua, pero que sí regule y que sirva para que retenga agua y mantenga el ambiente húmedo de la zona de un parque. Pero no, lo hicieron, no sé quién dirige ese tipo de obras y pues como usted dice, tiene mucha razón en todo lo que dice. Hay un desorden de organización entre
los niveles municipales, estatales y federales, y cada quien hace lo que quiere, y todo para adornarse. El presidente municipal que iba saliendo de Tlaquepaque y el pelón este que está de gobernador. Pues no, así no se vale. Digo, deben de hacer gastos, pero que sean útiles, no inútiles. Ese es mi comentario. Sí, sobre ese vaso, en realidad no es un vaso de almacenamiento, son vasos reguladores que permiten ampliar, llamémosle, el tiempo de concentración en los escurrimientos al retenerlos, y una vez que los colectores empiezan a bajar de nivel, entonces abren compuertas o permiten la salida del agua para que pueda estar listo ese vaso regulador para la siguiente tormenta, captar y estar regulando el agua en los momentos complicados. Por eso comentaba yo, en la zona metropolitana nos venden ilusiones quienes dicen que van a poder almacenar el agua de lluvia para el consumo general de una vivienda o de una colonia o de la ciudad entera. No hay dónde almacenar esa agua, la mera verdad. No previmos un espacio para hacerlo así, y no hay espacio. No puede entrar en la compu. No sé, ¿algún otro comentario? A ver, Chava, querías hablar. Sí, Hugo, antes que nada, pues me da gusto saludarte y volver a verte después de muchísimos años. Soy Salvador Sánchez, de allá de la Experiencia. Bueno, ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, Chapalita es el único fraccionamiento que tiene pozos de absorción. Y ahorita están asolvados tremendamente por falta de mantenimiento. Y esto le daba mucho caudal a los mantos freáticos. Ahí en la zona de Chapalita, ¿no? Y otra cosa con respecto a lo que decía Carlos Alberto, cómo está funcionando lo del DIAN, que con frecuencia lo están desasolvando también de todo lodo que se le acumula por ahí. Sí, efectivamente Chapalita es una zona, llamémosle, de autoabastecimiento. Esa es mi pregunta, Hugo. Sí, es una zona de autoabastecimiento, no está incorporado al sistema. Sí, ¿me escucharon? Sí, perfecto. Sí, sí escuchamos. Víctor. Sí, perfectamente. ¿Tú esto? Sí, te escuchamos, Salvador. Un poco entrecortado, pero se entendió la idea. Ahora ¿Sí me escuchaste, Hugo? Sí, ingeniero. Comentaba que la zona de Chapalita es una de las áreas de la ciudad que tiene un sistema de autoabastecimiento porque casi toda el agua potable tienen pozos propios, y del agua de lluvia una pequeña parte la logran infiltrar, pero últimamente no le han dado el mantenimiento adecuado a sus pozos de infiltración, que los administran los colonos de Chapalita. Pero comento también, de hecho, no es suficiente para regular el agua pluvial. Entonces, toda el agua pluvial va a dar al sistema de la ciudad, y
todas las aguas negras de Chapalita también las vierten al sistema de la ciudad. Por eso es muy parcial su abastecimiento, su autoabastecimiento. Es agua potable que ya no va a ser suficiente con los nuevos edificios. Ya hay edificios, por ejemplo, el Hotel Riu, que no le abastece Chapalita, no alcanza a abastecerle Chapalita el agua suficiente. Y cada vez se le va a ir reduciendo por la redensificación de Chapalita su autoabastecimiento. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan que hacer, compañeros, porque ya estamos en tiempo, ya Javier se me pone nervioso. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Benjamín, tu micrófono, Benjamín, está apagado. Benjamín, tu micrófono está apagado. ¿Sí? Yo nada más de la propuesta de posibles soluciones. Yo he visto, por ejemplo, les comentaba en Mazatlán, en Monterrey, que han rehecho los cauces, ¿no? Y han hecho los canales y que evitan mucho las inundaciones. Y eso de la captación de agua, he visto cómo construyen en Canadá y que construyen un agujerón y luego todas las casas alrededor de un agujero grande donde captan el agua. ¿No se podría hacer cosas por el estilo aquí? Volvemos a lo que menciono, el territorio, el manejo del territorio, del terreno. O sea, se requiere un espacio y ya ahogamos, por decir, o estrangulamos, tal vez sea la expresión más conveniente, todos los cuerpos de agua y cauces que había en la zona. No hay un terreno en donde podamos nosotros tener captaciones. Y lo peor es que crecimos muchas veces con desarrollos no continuos de la mancha urbana, pero ni esos tienen espacio suficiente. ¿Por qué? Las calles son muy pequeñas, son cotos privados que ni siquiera las vialidades son públicas, son privadas, y les venden la ilusión los desarrolladores urbanos de que van a tener todos los servicios, pero a la hora que dicen el camión de la basura no pasa por la puerta de mi casa, no, pues no, que es un espacio particular, no, que es un coto que no es propiedad pública. ¿Cómo va a entrar un camión a recolectar? Sácalo del coto o contrata el servicio, pero sal a tirar al camión. Lo mismo sucede con el agua, el mantenimiento de vialidades, en fin, el territorio fue un gran problema, el no haber conservado espacios para poder crecer razonablemente o desarrollarnos adecuadamente, y que no ha habido la decisión de recuperar espacios necesarios. Todavía se siguen vendiendo a veces algunos terrenos municipales para una parte del Parque Metropolitano de Guadalajara, se vendió para tener recursos y poder modernizar el parque. No, jamás. En Nueva York, el parque, Central Park. el parque central no ha perdido prácticamente nada en 100 años o más que tiene. Y lo poco que ha perdido es para ganar un gran museo público o algún elemento de ese tipo, pero ni siquiera oficinas de gobierno. Se ha mantenido. Y aquí ni eso hacemos. Hugo Vázquez Valle. Sí.
No sé si algún otro comentario quisieran hacer o si estamos ya en el límite del tiempo del Zoom, vamos, yo no sé. ¿Cómo andamos, Javier? Ya andamos. No, pues ya tenemos una hora, ¿verdad? Ya para no enfadarnos, pero yo creo que, ándale, Altoga, adelante. Altoga. Un minuto. A ver, Altoga. Técnicamente se tiene un mapeo del área de Guadalajara y sus zonas conurbadas para hacer pozos de absorción, o sea, que se infiltre el agua de lluvia y se vaya a los mantos freáticos. Quizá pudiera hacerse una estructura de captación de agua de lluvia, pero profundamente, de tal manera que no afecte vialidades, ni casas, ni cimentaciones. ¿Será posible eso? ¿Sí me escucharon? Sí. Bien, todos. Yo creo que no es una acción fácil. Pozos de infiltración como tales son poco prácticos, son poco realistas por su mantenimiento. Generalmente es más económico volver a hacer otro pozo nuevo en otro espacio que rehabilitar uno. O sea, es casi imposible porque grasas, aceites finos que se infiltran, se contaminan también, se pierde un pozo de infiltración en pocos años. Y además su capacidad de infiltración es reducida. Creo que funcionan más grandes áreas de infiltración y pudieran ser 1 hectárea o 2 hectáreas, funcionan más que los pozos de infiltración que pudieran hacerse en una superficie similar, ¿verdad? Porque su mantenimiento es a cielo abierto, su mantenimiento para retirar arcillas, por ejemplo, que van sellando la capa superficial, o materiales suelos contaminados, y poder darle nuevamente la capacidad de infiltración, se puede hacer con maquinaria, ¿verdad? Del otro modo es muy difícil en un pozo que fabrican de 60 centímetros de diámetro, pues ¿quién se mete a limpiarlo para empezar? Y si está en una vivienda, ¿verdad? Eso no funciona. Desde mi experiencia o mi punto de vista, sí puede hacerse laguitos que luego se oponen a que se seque. Es que se infiltró el agua, yo quiero un depósito, pero que tenga agua todo el tiempo. No, pues entonces, ¿va a ser de infiltración o va a ser de adorno? Así es. Bueno. Gracias. Oye, maestro Jorge Hugo, Sí. había una cosa muy interesante que habíamos comentado, que pues ahorita vimos puras situaciones de problemas y no, todo tiene solución, nomás hay que buscarle y costos, pero sí para que quede claro que esto no lo vamos a poder ver en esta sesión, pero sí me habías hablado de un vaso lacustre que estaban en recuperación y que todos conocemos que es la presa Calderón. Entonces, están trabajando ustedes en eso, que es un vaso bastante amplio, pero que no sé si más adelante, de acuerdo a tus tiempos, podías informarnos, porque así como Calderón hay otros. Y también algo que también lo podríamos dejar para después, que ahorita lo están manejando mucho, es la presa del Zapotillo. El que si 8 o 10 metros más o menos de la cortina, qué beneficios o qué perjuicios traen, si inundan al pueblo o no lo inundan, etcétera, etcétera. Pero yo quiero dejar eso ahorita por el tiempo, como dice Javier. Si tú tuvieras
a bien en el tiempo que tú consideres darnos otra plática sobre eso, y mientras nosotros pues también nos informamos un poquito más para hacerte preguntas que sean realmente acordes a la realidad, ¿verdad? Y no ocurrencias que ahorita se nos hayan venido a la mente, ¿no? Entonces, eso sería mi comentario para ya terminar. Sí, de mi parte, con mucho gusto, si quisieran que dialogáramos en otra sesión sobre el tema de abastecimiento, cómo funciona actualmente el abastecimiento en el área metropolitana, las alternativas que hay que son de solución a corto y mediano plazo, que pueden ser, como mencionabas, la presa de Calderón, ampliar la captación y conducción de esa presa, o la presa del Zapotillo, que daría una solución a otra escala, por mencionar la autorización o la concesión de Conagua para Calderón es de 2,000 litros por segundo aproximadamente. Sin embargo, utilizamos 500 litros porque se seca la presa o porque no tenemos la infraestructura, lo podríamos comentar. Mientras que la capacidad de la presa del Zapotillo andaría probablemente en 6,000 litros por segundo para el área metropolitana, más un volumen cercano a 1,000 litros para la zona de Los Altos y otro tanto para la ciudad de León, Guanajuato. Entonces son escalas diferentes, una obra y otra. Sin embargo, el Calderón, la presa Calderón, el Salto Calderón, sería es la única opción que tenemos a corto plazo, y estoy hablando a 2 años, probablemente año y medio. Zapotillo, aunque tuviese una solución, creo que el sábado está aquí el presidente de la República a ver algo de ese tema, aunque tuviese una solución, las obras llevarían probablemente 4 años o hasta 5 como tiempo probable de ejecución de lo que falta en ese sistema. Pero con mucho gusto, si me invitan, a mí me gustaría mucho poder platicar el tema con ustedes. Pues yo creo que esto es excelente, ¿no? Para una plática. Tú dices, si dentro de 8 días, otra vez a la misma hora, continuamos, ¿no? Hablando sobre de estas presas. Pero por ahorita a mí me gustaría darte las gracias por esta plática, tu tiempo, muy a todo dar. Yo creo que todos estuvimos, pues, aprendiendo un poquito, ¿no? Y concientizándonos de la problemática que se tiene en la zona metropolitana de Guadalajara. Por ahorita yo ya no quisiera alargar más y quisiera cortar ahorita. Todo se va a quedar grabado y luego lo podemos ver el video cuantas veces queramos. Gracias de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a sus órdenes. Gracias. Buenas.